Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En la brumosa Gante, en una noche de febrero del año 1500, el destino del mundo se mecía en la cuna de un niño recién nacido. No era un niño cualquiera. Sus venas transportaban la sangre de las más ilustres casas de Europa. Era Carlos, hijo de Juana de Castilla, la heredera de los reyes católicos, y de Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y duque de Borgoña. El aire mismo de su alcoba parecía cargado con el peso de los reinos que un día caería sobre sus hombros infantiles. Su abuelo paterno, el emperador Maximiliano, soñaba con un imperio universal. Su abuelo materno, Fernando de Aragón, tejía con hilos de oro y acero la unidad de las Españas. En ese pequeño cuerpo latía el futuro de un continente. Su infancia transcurrió en los suntuosos palacios de Flandes, lejos del sol implacable de Castilla y del aroma a azahar de Granada. Creció entre tapices que narraban hazañas de héroes antiguos y bajo la atenta mirada de su tía, Margarita de Austria, una mujer de temple excepcional que gobernaba los Países Bajos con una mezcla de firmeza y diplomacia. Carlos era un niño reservado, de mentón prominente y mirada pensativa. No poseía la belleza arrebatadora de su padre ni la pasión desbordada de su madre. Lo suyo era una seriedad prematura, una conciencia casi innata de la carga que le aguardaba. Aprendió las lenguas de sus futuros súbditos, el francés de la corte borgoñona, el flamenco de las bulliciosas ciudades comerciales, y más tarde, con esfuerzo, el castellano, la lengua del corazón de su imperio. La muerte, esa compañera inseparable de los poderosos, no tardó en marcar su vida. Primero se fue su padre, Felipe, cuya belleza se marchitó en plena juventud, sumiendo a su madre Juana en una locura de amor y duelo que la acompañaría hasta el final de sus días. Luego, en el año 1516, falleció su abuelo Fernando, el rey católico, el artífice de la España moderna. De la noche a la mañana, aquel joven de 16 años, pálido y desgarbado, se convirtió en Carlos I de España. El viaje a su nuevo reino fue una odisea. Las naves que lo transportaban desde Flandes tuvieron que luchar contra las tempestades del Cantábrico. Cuando por fin pisó tierra española en Asturias, se encontró con un país que lo miraba con recelo. Era un extranjero, un flamenco rodeado de consejeros flamencos que no entendían el alma castellana. Las Cortes de Castilla, celosas de sus fueros y privilegios, lo recibieron con una mezcla de esperanza y desconfianza. Le exigieron que aprendiera su lengua, que respetara sus leyes, que apartara a los extranjeros de los cargos de poder. Carlos, con una madurez que sorprendió a todos, escuchó, asintió y prometió. Sabía que no podía imponer su voluntad por la fuerza. Debía seducir, convencer, ganarse el corazón de aquel pueblo orgulloso y austero. Apenas había comenzado a tomar las riendas de sus reinos hispánicos cuando una nueva y deslumbrante corona se posó en su camino. En el año 1519, su abuelo Maximiliano exhaló su último aliento. El trono del Sacro Imperio Romano Germánico quedaba vacante. La elección no era una cuestión de herencia, sino de poder, de influencia, de dinero. El otro gran contendiente era Francisco I, el rey de Francia, un monarca renacentista, gallardo y ambicioso, que se convertiría en la sombra de Carlos, en su eterno rival. La pugna fue feroz. El oro de los banqueros alemanes, los Fugger, y sobre todo el oro que empezaba a llegar de las Indias recién descubiertas, inclinó la balanza. Carlos fue elegido emperador. Ahora era Carlos V para el mundo, el señor de un imperio donde, como se diría más tarde, nunca se ponía el sol. Su coronación en Aquisgrán fue un espectáculo de una magnificencia abrumadora. Sobre su cabeza se posó la corona de Carlomagno, el legendario emperador que había soñado con una Europa unida bajo el signo de la cruz. Carlos asumió ese sueño como propio. Su ideal, la Universitas Cristiana, era la visión de una cristiandad unida, en paz consigo misma, capaz de hacer frente a la creciente amenaza del Imperio Otomano, que avanzaba imparable por los Balcanes y el Mediterráneo. Pero el sueño pronto se topó con la cruda realidad de un mundo fracturado. Mientras Carlos ceñía su corona imperial, en el corazón de Alemania un monje agustino llamado Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Era el inicio de la Reforma protestante,
Un terremoto espiritual que resquebrajaría la unidad de la Iglesia católica y sumiría a Europa en un siglo de guerras de religión. Carlos, un católico devoto, educado en la fe de sus mayores, vio en Lutero no solo a un hereje, sino a un rebelde que desafiaba el orden establecido, tanto el religioso como el político. Lo convocó a la Dieta de Worms en el año 1521. El emperador, con apenas 21 años, se enfrentó al monje. Le exigió que se retractara. Lutero, firme en su conciencia, se negó. No puedo ni quiero retractarme, declaró, porque no es seguro ni honesto actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Aquel fue el momento de la ruptura. Carlos proscribió a Lutero, pero la semilla de la reforma ya había germinado en el fértil suelo del descontento alemán. La lucha contra el protestantismo se convirtió en una de las grandes obsesiones de su reinado. Libró guerras contra los príncipes alemanes de la Liga de Esmalcalda, que habían abrazado la nueva fe. En la batalla de Mühlberg, en el año 1547, obtuvo una victoria aplastante. El famoso retrato de Tiziano lo inmortalizó en ese momento, a caballo, con la armadura brillante y la mirada determinada, como un nuevo César cristiano. Pero las victorias militares no podían apagar el fuego de las ideas. La paz de Augsburgo, firmada años más tarde, tuvo que aceptar la dolorosa realidad de la división religiosa de Alemania, bajo el principio de cuius regio, eius religio, la religión del príncipe sería la religión del súbdito. Era el fracaso de su sueño de unidad. Y mientras luchaba en Alemania, la otra gran pesadilla de su reinado, el rey de Francia, no le daba tregua. Francisco I, celoso de su poder y cercado por los dominios de los Habsburgo, se convirtió en su némesis. Se enfrentaron en todos los escenarios posibles, en Italia, en Flandes, en la frontera de los Pirineos. La guerra entre ellos fue una contienda de gigantes. En 1525, en la batalla de Pavía, la fortuna sonrió a Carlos de una manera espectacular. El ejército francés fue aniquilado y el propio Francisco I cayó prisionero. Todo se ha perdido, salvo el honor, escribió el rey francés a su madre desde su cautiverio en Madrid. Carlos podría haberlo humillado, haber desmembrado su reino. Pero optó por una paz que pretendía ser magnánima, aunque las condiciones del Tratado de Madrid fueron tan duras que Francisco, una vez liberado, se apresuró a incumplirlas. La rivalidad continuaría, envenenando la política europea durante décadas, una sangría constante de hombres y recursos. El tercer frente de su lucha incesante era el Mediterráneo. El Imperio Otomano, bajo el mando del magnífico Solimán, era una potencia en plena expansión. Sus ejércitos amenazaban Viena, el corazón de los dominios de los Habsburgo en Austria. Sus flotas, comandadas por corsarios audaces como Barbarroja, aterrorizaban las costas de España e Italia. Carlos se vio a sí mismo como el campeón de la cristiandad, el Antemurale Christianitatis. Dirigió personalmente expediciones para frenar el avance turco. En 1535, conquistó Túnez en una campaña gloriosa que fue celebrada en toda Europa. Pero también sufrió derrotas humillantes, como el desastroso intento de tomar Argel en 1541, cuando una terrible tempestad destruyó su flota. El Mediterráneo se convirtió en una frontera de sangre y fuego, un escenario de batallas navales, asedios y cautiverios. En medio de este torbellino de guerras y conflictos, Carlos también gobernaba. Sus dominios eran un mosaico de reinos y señoríos, cada uno con sus propias leyes, costumbres y lenguas. Desde las ricas ciudades de Flandes hasta los virreinatos recién conquistados en América, pasando por las orgullosas coronas de Castilla y Aragón, Nápoles, Sicilia y el Ducado de Milán. Gobernar un imperio tan vasto y diverso era una tarea titánica. Pasó su vida a caballo, viajando incansablemente de un rincón a otro de sus dominios. Se decía que había viajado más que ningún otro monarca de su tiempo. Hablaba a sus súbditos en su propia lengua, presidía sus cortes, impartía justicia. Era un trabajador infatigable, un burócrata meticuloso que pasaba horas interminables leyendo informes y dictando cartas. En su vida personal, Carlos encontró un remanso de paz en su matrimonio con Isabel de Portugal. Fue una unión política, como todas las de la realeza, pero se convirtió en un profundo amor. Isabel era una mujer inteligente, hermosa y de gran carácter. Durante las largas ausencias del emperador, gobernó los reinos de España con prudencia y acierto.
Su muerte prematura en 1539 sumió a Carlos en una profunda tristeza de la que nunca se recuperó del todo. Se vistió de luto riguroso y se refugió en la soledad de un monasterio durante meses. La imagen del emperador poderoso y victorioso escondía a un hombre melancólico, propenso a la introspección y atormentado por las dudas y el peso de su conciencia. Mientras Carlos luchaba en Europa, al otro lado del Atlántico sus conquistadores estaban forjando un imperio de dimensiones inimaginables. Hernán Cortés derribaba el imperio azteca en México. Francisco Pizarro hacía lo propio con el imperio inca en Perú. Las flotas cargadas de oro y plata comenzaban a cruzar el océano, alimentando las arcas del emperador y financiando sus interminables guerras. Carlos nunca pisó América, pero fue el primer soberano de aquel nuevo mundo. Se preocupó por la evangelización de los indígenas y promulgó las leyes nuevas para protegerlos de los abusos de los encomenderos, aunque la distancia y la codicia a menudo convirtieron sus buenas intenciones en papel mojado. El imperio americano fue a la vez su mayor fuente de poder y una fuente constante de dilemas morales. Los años pasaban y el peso del mundo iba haciendo mella en su cuerpo y en su espíritu. La gota, una enfermedad hereditaria en su familia, lo torturaba con dolores atroces. Su rostro, en los retratos tardíos de Tiziano, muestra a un hombre envejecido prematuramente, con la mirada cansada y la mandíbula prognática, que le dificultaba el habla y la comida, cada vez más acentuada. Se sentía agotado, desilusionado. Su sueño de una cristiandad unida se había hecho añicos contra el muro de la reforma y las ambiciones de los príncipes. Había dedicado su vida a una causa que se revelaba imposible. En el año 1555, en una ceremonia solemne y emotiva en el Palacio de Coudenberg en Bruselas, el mismo lugar donde había sido declarado mayor de edad décadas atrás, Carlos V abdicó. Llorando, apoyado en el hombro del joven príncipe de Orange, se despidió de sus súbditos de los Países Bajos. Les habló de sus viajes, de sus guerras, de sus esfuerzos. Reconoció sus errores y pidió perdón por ellos. Fue un gesto sin precedentes. La renuncia voluntaria al mayor poder que un hombre había ostentado en la tierra desde los tiempos de los césares romanos. Dividió su vasto imperio. A su hijo Felipe, le legó España, los Países Bajos, las posesiones italianas y el inmenso imperio de ultramar. A su hermano Fernando, le cedió el Sacro Imperio Romano Germánico y las tierras de los Habsburgo en Austria. Era el reconocimiento de que su imperio universal era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Buscó entonces el retiro y la paz. Eligió un lugar apartado en España, junto al monasterio de Yuste, en la comarca de la Vera, en Extremadura. Allí se hizo construir una pequeña casa, austera pero cómoda, desde donde podía asistir a los oficios religiosos sin salir de su habitación. Se rodeó de sus libros, de sus mapas, de sus relojes, una de sus grandes pasiones. No era una reclusión total. Recibía visitas, mantenía correspondencia con su hijo Felipe, seguía con atención los asuntos del mundo. Pero su vida ya no estaba marcada por el fragor de la batalla o las intrigas de la corte, sino por el tañido de las campanas del monasterio y el ritmo de la naturaleza. Pasó sus últimos años lidiando con sus achaques físicos y preparando su alma para el encuentro con Dios. En Yuste, el hombre que había gobernado medio mundo se enfrentó a su propia mortalidad. Murió en septiembre de 1558, aferrado a un crucifijo que, según la leyenda, había sostenido su amada esposa Isabel en su lecho de muerte. Su final, como su vida, estuvo impregnado de una profunda religiosidad. Carlos V fue el último emperador de un mundo que se desvanecía y el primero de una nueva era. Su reinado fue un puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. Luchó por mantener en pie el ideal medieval de la unidad cristiana en un tiempo en que los estados nacionales y la división religiosa se abrían paso con una fuerza imparable. Fue un hombre de profundas contradicciones. Un guerrero que anhelaba la paz. Un monarca absoluto que respetó los fueros de sus múltiples reinos. Un católico devoto que tuvo que lidiar con el cisma de la cristiandad. Su imperio fue un coloso con pies de barro. Una construcción extraordinaria y efímera que dependía de la voluntad y la energía de un solo hombre. Su vida fue un drama épico, una lucha constante contra el destino, contra sus enemigos y contra sí mismo. Cuando las sombras se cernieron sobre él en su retiro de Yuste, el mundo que dejaba atrás era ya un mundo diferente, un mundo fragmentado y conflictivo que él había intentado, con todas sus fuerzas,
mantener unido. El sueño del imperio universal había muerto con él, pero su legado, la impronta de su voluntad sobre la historia de Europa y del mundo, perduraría durante siglos. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.